Sabéis que hoy, esta semana, el lunes, celebramos la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Este recital que vais a oír es la 7ª vez que se hace. Se ha hecho en bastantes sitios y la verdad es que os va a impresionar bastante. Os pido una cosa, por favor, apagad todos los móviles, lo primero. Y otra cosa también, os pido que no aplaudáis. Tan solo al final, cuando ya saludemos, entonces, para no romper la magia. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes. Las Naciones Unidas designaron el 27 de enero Día Internacional de la Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. En una visita a Auschwitz, Félix Grande escribió entre el estremecimiento, la rabia, la indignación y la pesadilla La cabellera de la Shoah, un extenso poema sobre los 1950 kilos de pelo cortado a las mujeres deportadas al campo de exterminio de Auschwitz, sobre la enorme mata de pelo de mujer que se exponía en un escaparate de cristal. Tardó 2 años en escribir La cabellera de la Shoah, una llamada constante a la conciencia. Él dijo: Auschwitz supuso tal nivel de regresión humana, mezcla de comportamiento prehistórico y muerte industrial, que un intelectual de nuestro tiempo tiene la obligación de enfrentarse a un hecho así. Escribir después de Auschwitz era preciso para desvelar la realidad de lo inenarrable. Félix Grande nació en Mérida el 4 de febrero de 1937. Fue un poeta, flamencólogo y crítico. En 2004 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas al conjunto de su obra. Obtuvo su primer premio Adonais en 1963 por Las Piedras. También recibió premios Eugenio d'Ors por la novela Las calles, otra novela, La balada del abuelo Palancas o La calumnia, esta última una defensa a su maestro Luis Rosales por la acusación que se le hacía a este de haber delatado a Lorca. Como flamencólogo escribió García Lorca y el flamenco, Agenda flamenca, Memoria del flamenco, que obtuvo el Premio Nacional de Flamencología. Fue miembro número de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos. Muere en Madrid el 30 de enero de 2014. Estaba casado con la poeta Francisca Aguirre, Premio Nacional de Poesía y reciente Premio Nacional de las Letras como él, con la que tuvo otra hija, también poeta, Guadalupe Grande. Nuestro grupo ASEAPO y Palabras Escondidas ha querido homenajear a las víctimas de este genocidio con el poema de Félix Grande, que es el grito y la voz de los que sufrieron este horror. Van a escuchar fragmentos de este poema en la voz de Emilio Polo, Primitivo Oliva, Rocío Ordóñez, Fernando Jou, Vicente Zaragoza y Rosa Rodríguez. Gracias. Luego tendremos la colaboración especial de Ana Solano y Rafael. Le conocen ya por la danza. Gracias. La Shoah, término procedente del hebreo que significa devastación, catástrofe. Es el nombre con que se conoce también el Holocausto, el desarrollo de una maquinaria política que terminó con la muerte de 6 millones de personas. El término Holocausto se generalizaría en los años 60 para aquello que los nazis habían denominado la solución final del problema judío. Desde 1941 se toma la decisión de aplicar métodos de eliminación
sobre toda la población judía de la Europa invadida, comenzando en el invierno de ese año por los judíos polacos del este de Europa. En el momento de liberar el campo de Auschwitz, el Ejército Rojo se encontró en los almacenes sacos que contenían casi 7.000 kilos de cabellos humanos que no llegó a las fábricas del Tercer Reich para la fabricación de telas de crin, una especie de sayal. Esa cantidad se encuentran al cuidado del museo cerca de 2 toneladas de pelo cortado a las mujeres. El poeta evocaba en una entrevista en 2010 la visión de aquella mata de pelo. De pronto vi un color que me di cuenta de que no podía reconocer. No había en ninguna de mis millones de neuronas una sola que reconociera ese color. Me di cuenta de que ese color no había existido nunca. Vi que los ojos no me servían. Puse las manos, utilicé las manos de una manera arcaica, casi primate, la realidad con la yema de los dedos. Y eso fue lo que me hizo sentir. Ni siquiera sé lo que sentí. Creo que sentí una mezcla de odio, de terror, de infinita perplejidad, estupor, y sin darme cuenta me encontré buscando palabras. La cabellera de la Shoah pesa 1950 kilos de pelo de mujer. La cabellera de la Shoah Pesa 1 milenio y otro de ruidos cercanos en la noche. La cabellera de la Shoah Pesa 700.000 días fronteros de diáspora. La cabellera de la Shoah Pesa 2.000 colmillos anuales de calumnia. La cabellera de la Shoah Pesa 2 toneladas Europas de desmisericordia. La cabellera de la Shoah Pesa un derrumbamiento del sosiego, multiplicado por 100 generaciones de criaturas humanas como tú. Todo esto, antiguo y junto, pesa esta cabellera de suave pelo de mujer sin nombres. La cabellera de la Shoah Pesa 1950 abismos de silencio. 2 toneladas de esto. 2 veces esto, 1000. 2 de mujer, 1000 cráneos, milenios, uno y otro. 2 tijeras de 1000. 2000 tijeras segando cráneo milenario duplo. Un 2000 tijeras Danubia frente a Sara. Un trasquilón 2000 en la cabeza de 2000 veces mortificaciones. Un susto de 2000 afilados sobre tanta inocencia capilar. 2 toneladas trémulas de rizo, con su 2000 espanto en cada hebra. 2000 mosaicas llagas de pelambre, supurando quietud, vergüenza pánica, ante el ruido 2000 de la tijera. Hasta aquí, hasta debajo del silencio, hasta este estruendo de billones de hebras, todas ardiendo, todas tiritando. Hasta ahí hay que bajar, tiritando y ardiendo. ¿Qué te has creído tú, contemporáneo, que era el siglo XX? Baja a la cueva, aprende, estudia la asignatura de tu época, lo indecible de 1.002 de kilos. ¿Cuántos millones de neuronas solícitas componen la memoria, el saber, el nombrar, el viejo abecedario de la llamada especie superior, la sapiens sapiens y neuroaltanera? Ni una sola neurona, ni una sola puede reconocer este color. ¿De qué color es ese pelo muerto? Ese color no existe en el muestrario de los ojos hereditarios de las generaciones. Nunca ha existido ese color en la historia del mundo. ¿Acaso ese color cabe en la palabra pasmo? ¿Todo ese pasmo en la palabra pelo? ¿Cabe en esa melena y ese pasmo en el nombre color? Pobre lenguaje, pobre cabellera de pelo muerto de mujer sin nombres, pobre color sin nombre, pobre lenguaje frío. Pobre de ti, contemporáneo, si no bajas a este pelo, a esta cueva, a esta laceración, a este ágora de duelo y de conocimiento. Pobre contemporáneo, si no entiendes que es justamente en esta cabellera en donde nos aguardan las órbitas del logos y la resurrección de la sabiduría. Pues ahora,
Hay que atreverse a regresar al ímpetu de la ignorancia. Ahora hay que preguntar y responder. ¿Qué es la jactancia y qué es el conocimiento? Porque ahora sí sabemos cuánto desconocíamos. ¿Qué ingenuidad creyó saber adivinar la potestad del mal, la cifra de los límites? Candor, súbitamente cómplice de la culpa, mira esta cabellera y piensa con los ojos. En Auschwitz se hace el primer experimento de gaseado en masa con ciclón B de prisioneros soviéticos y polacos. Las diversas ampliaciones del campo servirán para dar acogida a partir de 1942 a los sucesivos convoyes de judíos. Pronto se activan, junto al primero, 4 crematorios más entre marzo y junio de 1943. La selección de los prisioneros se hacía en la estación de tren a la llegada del campo de los convoyes. Allí, militares y médicos de la SS seleccionaban a aquellos que eran aptos para el trabajo y los que debían ser gaseados. Las labores de cremación y expoliación de los cadáveres son encargadas a los Sonderkommando, formados por reclusos judíos que eran ejecutados al cabo de unos meses. El crematorio número 4 fue parcialmente destruido en la sublevación de octubre de 1944, organizada por los prisioneros judíos. En enero de 1945, 4 jóvenes judías polacas son condenadas por ayudar en la preparación del motín y mueren en la horca, en la última ejecución pública antes de que las tropas rusas liberaran el campo 3 semanas después. Hasta ese momento se habían exterminado en Auschwitz cerca de 1,5 millones de personas. Para Félix Grande, el horror de Auschwitz y su visita al campo de exterminio no fue impedimento para escribir poesía, sino la llave que abrió la puerta al retorno de la escritura poética después de 40 años de silencio, adoptando una postura semejante a la del testigo. ¿Oís la llamada? Se precipitan hacia abajo, roncos, amotinados los aminoácidos arquitectos de la conciencia, arden sobre su eje las antracitas del escándalo, moléculas de no, cantan su ritmo a coro, a tempo, a punto de rugir, de horror y de imperdón y de misericordia. Grito meleno, omnipotente y muerto, muerto de hambre. ¿Quién cierra los ojos ante esta hambre peluda, monstruosa? ¿Con qué derecho? ¿Quién vuelve la espalda a esta bulimia de congoja frente al cazuelo atapuerco que derrama el verdugo de un puntapié que hiede en la polaina? El siglo XX. ¿Qué hambre clavó al mundo en su barriga de las 9 justicias? ¿Qué clavo de hambre? ¿Qué granero de hambre? ¿Qué renglón de hambre en la pizarra? ¿Cuánta hambre de morir, de vivir muriéndose de hambre? ¿Qué destino de lágrimas y alambradas? Como no hierva el ser en el puchero. Festín del ser. Conciencia, cuece y crece. Hierve y crece conciencia, ruge y crece. Convoca a tus orfebres abrasados de orgullo. Llama a tus antepasados, domadores de arcilla, diles, crece, conciencia. ¿Oís la llamada? Conciencia y ser, o destrucción y muerte. Llámalos, llámalos a voz en grito, a voz en vilo, a voz en ascua, ni un cabellito de vacilación. ¿Oís cómo llama la llamada en llamas? Sube desde la cueva callando, resonando, trepa por las aristas de las lágrimas,
clava las uñas en las paredes de la humillación, asciende pelo a pelo, resucita sin tregua, suena con un silencio en que se incendia el tímpano de los testigos. Oís la crepitación, oís la llamada. Descended a la cueva. Dimensores del agravio de horizonte a horizonte, gramáticos del crimen y de la indignación, enciclopédicos del libro de los ojos abiertos, eruditos del códice de las desolaciones, escribanos sin miedo a enarbolar las sienes de las letras. Bajad hacia lo oscuro. Con vuestro diccionario lleno de dedos, índices y sílabas dentales. Ponedle a lo innombrable sus nombres concienzudos. Deletread con arrojo de amor esa melena. La cueva os besará vuestro lápiz airado. Ánimo triste, otro escaloncito. Todos abajo. Todos hacia el bulto. Todos a honrar a este alarido de noche rasurada. Almohadón, muchedumbre del insomnio. Todos abajo. Hasta la sopa originaria que segrega en sus ubres las lombrices del ocio. Árbitros del dolor. Todos abajo. Vigas de la justicia vigorosa. Severos magistrados ante la podre de la iniquidad. Soportad este estufo en la hiel de la cueva. Chapotead en la grasa vieja de la calumnia. Dadle la bienvenida a vuestro asco con una veña de naso en la faringe, y ya asqueados, ya honorables, oh gentes de bien, flamígelos de la piedad, ejerced vuestro ministerio. Legislad con una gran versal en la memoria umbría y 2 puntos guardianes delante del futuro, considerándoos pruebas y condenas para esta vil letrina en que defeca el ano del genocidio. Legislad con las palabras empuñadas. Descended a la cueva. Abajo, justos, a edificar la represalia que se llama conciencia. Que la conciencia espante las seducciones de la cobardía. Oís la llamada. ¿Veis el pavoroso, dulcísimo incolor de esa melena? Esta es la cabellera de la Shoah. Lo ve todo. Retumba. A los judíos de los campos de exterminio se les arrebataba no solo sus posesiones materiales, sino fundamentalmente la dignidad humana a través del desprecio, mediante el rasurado del pelo, la inanición y el trabajo hasta la extenuación, convirtiéndose así en fantasmas. Ya estamos transformados en los fantasmas que habíamos vislumbrado anoche, escribe Primo Levi. Y antes de la cremación se les quitaba todo aquello que pudiera aprovecharse antes de convertirse en ausencia absoluta, en humo y en ceniza. La experiencia traumática de los campos de exterminio tendría como resultado 2 consecuencias aparentemente contradictorias. Por una parte, un estado de afasia por el que el testigo se entierra en un mutismo absoluto, y por otra parte, la necesidad de contar. Un superviviente del Sonderkommando de Auschwitz ilustra la primera postura. Solo 47 años después de mi liberación, volví a hablar de aquello. Primo Levi describe así la segunda. La necesidad de hablar a los demás, de que los demás supiesen, había asumido el carácter de un impulso inmediato, hasta el punto de que rivalizaba con nuestras demás necesidades más elementales. De ahí la importancia del recuerdo como testigo de la monstruosidad, ya que los verdaderos testigos que sufrieron el horror con todas sus consecuencias, y la última era la muerte,
no han podido hacerlo ninguno. Es ese lenguaje el que trata la cabellera de la Shoah, un discurso en el que el lenguaje, ser y conciencia aparecen ligados como los ejes de una escritura poética comprometida. La cabellera de la Shoah insiste en la necesidad de otorgar la voz a los silenciados de la historia. La tijera, el verdugo, el mártir pelo, obelisco total del desconsuelo. Sara, 1000 años hace que se peina con púas de miedo y del exilio reina. ¿De qué color es ese monumento, negro, blanco, amarillo, ceniciento? Bulto de pelo, muerto e insepulto. ¿De qué color secreto es ese bulto? Del color del vaivén de las campanas. Luego, en los trenes le nacieron canas. A ese pelo castaño, o negro, o rubio, más de 1000 años lo lamió el Danubio. Más de 1000 años se vertió esa copa de pelo río en la devota Europa. Danubio milenario y regadío, ahogando salmos de color judío. Melenas de mujer, como plegarias, perseguidas Danubias milenarias. Más de 1000 años de mosaicas penas, melenas y melenas y melenas. Mientras se incuba el huevo del reptil, Danubia el río en el agua manil. Pelo negro, castaño, pelirrojo, europeamente pasto del rastrojo. Más de 1000 años desde el Lena Aldrina, el burgués, el esclavo, la zarina, el sacerdote, el príncipe, el boidova, todos felices, todos a la moda y boda de odio y alegría, choza, palacio, cuadra, sacristía, todos revueltos de la mano asidos, melómanos de música de aullidos, todos en dulce compunción cristianos y faustos a la caza de paganos, todos danubios, todos subalternos del fértil leñador de los infiernos. Todos al palco de la Inquisición, que ardan las alimañas del Sion. Y así, con ira santa y rezo exiguo, odio sagrado, el odio más antiguo, en las aguas del Vístula navega y a los 2 guetos de Varsovia riega, con un chorro de crimen y otro chorro de aliadas ausencias de socorro. ¡Ah, Varsovia del tifus y el invierno! Maestra del hambre y puerta del infierno. ¡Ah, Varsovia, que llevas en las sienes un estruendo de muertos y de trenes! ¡Ah, trenes de hombres en la ratonera y de mujeres sin su cabellera! Abrázate al confín del desconsuelo, Sara, en la rampa raparán tu pelo y tras la humillación depilatoria serás, Sara, ceniza crematoria. Pero alégrate al menos un segundo, será tu pelo el escozor del mundo, Auschwitz será tu podium y tu aullido, no cabrá tu melena en el olvido, le harás al mundo enrojecer la cara, restriego un beso por tu cráneo, Sara. Esta es la cabellera de la Shoah. Lo ve todo, retumba. El grito silencioso de la cabellera es el de todos aquellos a los que la historia les ha negado la voz. La cabellera de la Shoah se erige en testigo del horror inenarrable, testimonio
y memoria de lo intestimoniable, que se convierte en llamada a la conciencia. En la cabellera de la Shoah, la conciencia es el núcleo generador del discurso poético que, según dice Félix Grande, cierra la puerta a cualquier rastro de candor que pudiera disminuir el desvelo de mi conciencia. Inocencia y conciencia se oponen en el poema como términos excluyentes. No cabe la inocencia de la ignorancia en un mundo culpable. Si el ser es conciencia, la desconciencia se sitúa en las antípodas del ser, como la falta de humanidad. Es la madre del desprecio. El desprecio es la desconciencia, el retroceso, el hueso de la calamidad, la hoz que ciega a la humanidad. El desprecio es lo tenebroso puro, lo inhumano absoluto, la encarnación del mal, más profundo que el odio. Nunca había habido, declara Félix Grande, un despliegue del mal tan profundo como en Auschwitz. Me di cuenta de que hay algo todavía más inhumano que el odio, el desprecio, el desprecio. Si Auschwitz, como símbolo del horror del nazismo, parte en dos mitades la historia de la historia, es porque instaura una novedad absoluta, la encarnación del mal radical como una especie de religión política. En este pelo muerto, en esta cueva, cada escalón es el abismo. 2 escalones son el abismo y tú. Todos los escalones reunidos, llameantes en su hielo de pasmo, son el desuello de la conciencia. Y ese desollamiento es nuestra última oportunidad. Contemporáneo, en esta cabellera está escrita la redención. Sin mirarle sus hebras, sin leerlas con encarnizamiento, sin lamerlas, sin lagrimarlas, el futuro caerá desmoronado como un saco de pus. Baja a este charco. Pon a nadar tu brizna en el naufragio planetario. Baja esta cueva, no seas medroso, no te esquives, no medres calma. Bájate a este fango. Te atemoriza la dentadura de esta cabellera. Te asustan de memoria la ducha de ciclón, el alicate, la corona de oro. Baja a esta cueva megateriamente, oh moderno. Desciende y príngate tus impolutos poros y tus occipitales con esta exhibición de calvicie, oh moderno. Desde la cumbre de tu inteligencia, desde tu cibernesis, tus diplomas, tus récords, tus adelantos, ni anteayer soñados, tu familiaridad con el Big Bang, en fin, tu complacencia de pensarte lumbrera incontenible del saber. ¿Vas ahora a tener miedo? ¿Miedo tú? Cátedro del progreso, domador de la sombra. Levántate de tus alturas. Baja a esta cueva. Yérguete a esta cueva, emerge cauteloso y decidido. Sé humilde, trepa en tu alma, resucita de ti. Advierte con dolor, con estupor, con carestía, como a tantas goteras de este intruso candor que llaman garantías, se les derraman sus lavacias por las alcantarillas del desprecio. Es el desprecio. Lo tenebroso puro. Es el desprecio. La desconciencia, el retroceso, el hueso de la calamidad. Es el desprecio. El jíbaro de la testa del ser. Es el desprecio. La hoz que ciega lo niño, lo hombre, lo mujer, lo anciano, y el liego deja todo convertido. No es
Solo el odio, ese hijastro del miedo, suegro del fanatismo, sobrino anal de la codicia, esfínter tumultuoso de la defecación gregaria. Si solo se tratase del odio, ¿cuánto tardarían los ejércitos de la bondad y del coraje en derrotar al odio, al miedo, con mandobles de furia? Cuídate del desprecio. Si transiges con ese gen cien pies, estás perdido. Cualquier día llamarán a tu casa con un número, un logotipo y un escupitajo, y raparán el pelo de tu hermana, a tu madre, a tu hija. Asúmelo, habitante del siglo XXI. Asúmelo, derecho ardiente de estas 2 toneladas de pelo de mujer. Considera y asume, hermano humano, consanguíneo por parte de la especie, albacea de la braguita y el cepillo de dientes, albacea de aquel viejo arrodillado que lame bota bajo la pistola de una calle de Varsovia. 1950 kilos de pelo de mujer. Pesando para siempre sobre la pesadumbre craneal. 1950 kilos de pelo de mujer. Partiendo en 2 mitades la historia de la historia. Cada cabello de esta pelambrera equivale a un crujido de placenta. Cada pelillo de este bulto canta un requiem a los alvéolos del humo y la ceniza. Cada uno de los pelos de esta hecatombe capilar llora con todos sus 2 ojos al pie de la tijera, uno a uno lagrimando el poder del desprecio. En cada anonimato de este pelo vuela con una lágrima en el pico la muchedumbre de la consolación. Baja a esta cueva misericordiosa. Esta es la cabellera de la Shoah. Calla más que el silencio y está ciega. Lo ve todo. Retumba. Esta es la cabellera de la Shoah. Shoah, Shoah, Shoah. Félix Grande encarna las 2 posturas del testigo ante el horror de Auschwitz. Al silencio de supervivencia le sigue la de testimoniar por los desaparecidos. Las constantes oraciones interrogativas que te estructuran la cabellera de la Shoah son una llamada a la participación activa en el diálogo, en la construcción de la verdad histórica, que no olvide a los desfavorecidos, que les otorgue voz. La cabellera es, pues, testigo por delegación de la desmisericordia, del derrumbamiento del sosiego de la humanidad, de la mujer sin nombres. Sus abismos de silencio hablan a quien sabe escuchar. ¿Ustedes saben escuchar? Esa es la labor del testigo. Jorge Semprún relata el diálogo de varios presos recién liberados sobre cómo narrar su experiencia al mundo, para que se nos comprenda. Uno de ellos contesta: el verdadero problema no estriba en contar, sino en escuchar. ¿Estarán dispuestos a escuchar nuestras historias? Esa es la pregunta que subyace en la cabellera de la Shoah. ¿Estarán dispuestos a escuchar? La cabellera es símbolo del martirio, mártir pelo, monumento que evoca el desconsuelo absoluto, signo personal, Sara, pero también colectivo histórico de la persecución de los judíos. Un mensaje para ese habitante del siglo XXI al que se dirige el poema. Un mensaje para nosotros, hoy más que nunca. ¿Qué sintió? ¿Qué en su cráneo? Al fin había reunido conciencia y osadía para bajar a algo. Bajó en tinieblas, conducido por una rata ciega asida al pardo de una esvástica en llamas. Adelante,
dijo la angustia empecinada del siglo XXI. Contemple usted, Señor, el verdadero de la atrocidad y no cierre los ojos. Todos sus muertos se lo veían de espaldas debajo de la tierra, insomnes de vergüenza. Si cierra usted los ojos, el olvido hediondo y apagados en el estercolero de la complicidad. Ánimo, arriba a esos ojos, adelante, contemporáneo, susurró la historia, con una lágrima fluvial en el Sinaí del párpado y con la mano untada en un ciclón de ceniza. Y de repente se encontró a este lado del cristal. Aquí, la vida. Ahí un estrago más ilegible que la muerte. Aquí, un solo miedo. Ahí una pirámide de horror. Aquí, dos ojos. Ahí una mata de pelo de mujer con una tonelada de quietud. En cada cual de ambas pupilas. Aquí, un yo descolorido. Hay un color tenebroso que no ha existido nunca en el muestrario del dolor, ensangrentado de amarillo y de llanto. 10 ojos dactilares deambulando amarrados a la imantada espalda del cristal, miraba ese color desmoronado sobre los arrabales de la interrogación. Él miraba con una obstinación de infancia resurrecta. En cada dos de su retina había un uno de susto primordial. Crecía un desfiladero en cada sístole, diástole, y un eco y otro del abismo en su cardio. Él contemplaba un precipicio en vilo. El tacto, el tacto. Gritaba la mirada sobre los dos ojos incapaces. Que venga presto las retinas del tacto, el auxilio del tacto. Y el tacto respondió. Que venga el ver, que venga la mirada del ver. Así gritaba el tacto adherido al cristal, ventosa de ignorancia y de misericordia y execración y tiemblo. Que vengan la retina y el tacto juntos, como una lágrima. Dijo su cardio silencioso a gritos. Qué infancia arcaica en fuego de horror simio miraba con las yemas de los dedos implumes el vuelo quieto de esa cabellera. Pelo sin nombre que pone nombre a dos edades, color sin nombre ni con fin, paleta rupestre erguida sobre sus dos patas. Lección de sanidad, asignatura Sara, cráneo de incalculable Sara, qué advertencia atenida arde en el compromiso de tu iglú de martirio. Sara rapada, Sara duchada con cianuro de Mansé, cloro Hitler, nitrógeno Mengele, Sara arrastrada a racimos por los sobrecomando, entre excrementos, vómitos, orines. Sara cremada, Sara enterrada en aire, Sarillas, Quezanací, Sefaradí, ¿qué siente? ¿Qué sintió en la agudez del cardio de manos y de ojos, palpando en el cristal la cabellera clamorosa? Esta es la cabellera de la Shoah. Calla más que el silencio y está ciega. Lo ve todo, retumba. El grito silencioso de la cabellera es el de todos aquellos a los que la historia les ha negado la voz. No es extraño que el Holocausto aparezca vinculado al quejío del flamenco, porque el grito silencioso de la cabellera es semejante a ese alarido primordial que proviene de la infancia arcaica y que se manifiesta en la seguirilla. El alarido silencioso de la cabellera, el grito de venganza zemsta de una de las 4 chiquillas polacas ejecutadas en la horca, atraviesan el tiempo para unirse a la renuncia del grito de Primo Levi,
preso número 174.517, al suicidarse el 11 de abril de 1987, tirándose por el hueco de la escalera de su casa turinesa. 43 años y un mes y medio después de ser descargado en Auschwitz-Birkenau, quizás atrapado en la doble angustia de no rendirse al olvido y de no poder soportar el recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Es que nos hace falta que no gritó? Se pregunta la voz poética. Y si fue así, ¿no es esa renuncia al grito, esa renuncia a la palabra, al alarido, al lenguaje en su forma primigenia, una forma de testimoniar justamente aquello que no puede testimoniarse sino con el silencio? ¿No se transforma entonces el silencio en un modo de venganza, de negarse a decir el horror porque éste es indecible? ¿No es justamente ese silencio su forma de legarnos el don de oír la llamada? Se abre entonces la pregunta final que nos lanza la cabellera de la SOA, a nosotros, que nos empuja a la toma de conciencia y a la actuación. ¿Ustedes saben escuchar? Decimos, dicen y se dice que nadie oyó ese grito. ¿Qué pasa? ¿Es que nos hace falta que no gritó? ¿Es que necesitamos que llevara un candado amordazando su boca de gritar? ¿Esa ralea de grito nos da tiemblo de miedo? Pero si no gritó, si al descender aullando por el hueco del ascensor no gritó el pobrecito, si se mordió la boca con los dientes brillantes de exigencia, si se cosió los labios con los colmillos crematorios, si con los incisivos birkenaos dentelló su silencio hasta hacerlo sangre clamar, si no gritó, si así dignó su grito, entonces ese silencio fue su cemsta silenciosa. ¿No habría sido su anhelo de invitarnos a escuchar, su forma de legarnos el don de oír la llamada? Saltó al vacío, callando. Cortésmente murió en silencio sobre nuestros tímpanos. Escuchen, dijo, yo he escuchado el fragor, el estrépito, el escándalo, el silencio rapado. Ahora os toca a vosotros. Es vuestro turno. ¿Oís la llamada? A los aquí presentes, a los irremediados habitantes de esta segunda parte de la historia, os pregunto, con toda la educación de mi cadáver, ¿ustedes saben escuchar? Esta es la cabellera de la SOA. Calla más que el silencio y está ciega. Lo ve todo. Retumba. ¿Ustedes saben escuchar? De noche, en un pequeño catafalco viaja un silencio alrededor del mundo. Un grito seguidillo y amarillo junto a una oreja ensangrentada y un mechón de cabello. Caballeros, ¿ustedes saben escuchar? De noche llueven sobre los lager lágrimas de ceniza, ligamentos de alba con su pasmo al hombro, ojos de par en par carbonizados, gironcitos de nombre de persona, sonámbulo granizo de palos y de látigos, coágulos de oración, hebras de pelo, todo de noche sobre el lager, todo descendiendo en silencio y todo transformado en el maná de la memoria. ¿Ustedes saben escuchar? De noche, a la hora del examen de conciencia, a la hora simia originaria súbita en que el pavor que fuimos pide historia, amor y leyes, besos y consuelo. De noche, a solas, de verdad, de frente, cuando la historia pide pan,
pide conciencia, pide luz, y somos con lenguaje y dolor pan de la historia, de noche, en esta noche a orilla del silencio de las constelaciones y del estruendo de esta cabellera. Sabemos escuchar. Oímos la cueva, oímos la llamada, asumimos el coraje, el futuro, el río de nietos que naufragan mirando nuestra oreja. ¿Ustedes saben escuchar? Nada, el silencio en el silencio. ¿Ustedes saben escuchar? Ustedes saben escuchar. Ustedes saben escuchar. Esta es la cabellera de la SOA.